Ok, buenos días, hermanos. Vamos a ver si comenzamos con Marcos capítulo 3. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en Marcos capítulo 3. De poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oremos. Te damos gracias, soberano Dios, por esta mañana, que nos permites venir a este local y pensar como iglesia en un pasaje: Jesús y el hombre de la mano seca. Gracias que utilizaste a Marcos para escribir este bello pasaje, y queremos que tu Espíritu Santo nos instruya, nos corrija y nos enseñe, y no seamos como los fariseos, que al verlos tú el corazón te dio enojo y te entristeciste. Gracias por esta linda mañana en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una cosa de las que me acuerdo, y quizás mi hermano Aquiles, que es aquí, y mi hermana Maura pueden certificar, es cuánto dolor le di a mi madre, por ejemplo. Yo comencé en el arte de tomar trago a los 14 años. Me acuerdo muy claro, como que fue ayer. Pasaba por al lado de la entrada de los Bellini, yo tenía 14 años, ahí había una cantina. Y me acuerdo que unos amigos míos que habían regresado para una campaña de votación aquí en Macas, estaban tomando trago ahí. Yo tenía 14 años y me dicen estos cochcos: Piolín, tómate un trago. Y yo digo, no. Y me acuerdo que entré por primera vez a tomarme un trago. Me dieron 2 copas de cristal y estaba completamente borracho. Eso fue el inicio de mi vida. Y ahora que tengo la edad ya vieja, puedo pensar, debe ser tan triste que un hijo rompa el corazón de la madre. Y me acuerdo que llegaba a veces a las 3 de la mañana, borracho. Y a veces la luz iba en Macas. Y cuando iba entrando por ese callejón y ya entraba a la casa, veía así una lucecita apagada, ¿no? Y media apagada. Y entraba y le veía a mi madre sentada en la cama con una espelma, esperando que llegue el hijo. Y llegaba yo borracho, arrastrándome. Y mi madre me decía: ¿quieres comer? Ahora que soy padre entiendo el dolor. Pero yo pienso, ¿cuánto más debe ser de un hombre que ha sido salvado por la fe en Jesucristo, le cause no solamente el dolor a Dios, pero le cause el dolor a la madre, pero causemos dolor a Dios? Yo pienso que un cristiano que causa dolor a Dios verdaderamente debe ser un tipo que, no sé qué denominativo podríamos ponerle. En este caso encontramos a Jesús dentro de un grupo de personas que son parte del judaísmo, que se supone que saben la Biblia. En el libro de Romanos el apóstol Pablo dice: vosotros que sois instruidos en la ley, vosotros que dices que sabes, vosotros que dices que sois, vosotros, dice, pero vosotros causáis tanto dolor a Dios. En esta mañana vamos a leer un poco de cuánto dolor causamos a Dios. Yo puedo causar dolor a mi esposa,
Y me puedo justificar y decir a la final porque ella se merece, o a mi hija o mi hija a mí. Pero Dios no nos hace nada malo. Pero nosotros le causamos tanto dolor. Por ejemplo, vayamos al versículo 5, 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, mire, entristecido por la dureza de su corazón. Primero causamos enojo en la vida de Jesús. Aquí los escritores del griego dicen que la palabra enojado quiere decir que no es una emoción o un estado de ánimo explosivo y descontrolado, pero más bien es la firme oposición de su santidad al pecado, una reacción natural de ser Dios a lo desagradable. ¿Cuántas veces usted cree que causa y que Dios mira o Jesús mira su vida y se enoja mirando su vida? Y vamos a ver en esta mañana cómo nosotros hacemos que Jesús se enoje con nosotros. Y qué triste debe ser que Jesús se enoje con nosotros, porque Jesús no se debería enojar con nosotros. Pero hemos llegado tanto, digamos, al salvajismo evangélico, no al verdadero cristianismo. Hoy nosotros somos como los fariseos, hemos creado nuestro propio sistema de valores dentro de la iglesia y nos creemos que verdaderamente agradamos a Dios. Cuando estamos tan lejos y cada vez que Jesús mira a la iglesia, verdaderamente debe tener un enojo. ¿Qué le provoca el enojo a Jesucristo? Dice, es provocado por la ofensa al amor misericordioso, el rechazo al amor misericordioso, el rechazo a la bondad de Dios y el cerrar y no permitir que la gente reciba la voluntad de Dios, el beneficio al necesitado, tanto físico como espiritualmente. Nosotros somos esos tipos de personas. No sé, usted le provoca ir a Dios cuando usted comete la ofensa de rechazar el amor misericordioso, rechazar la bondad de Dios, cerrar y no permitir que la generosa voluntad de Dios actúe en beneficio del necesitado, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros somos no un puente para que el pecador encuentre en Jesucristo el beneficio de su bondad, de su misericordia y de su amor? Por ejemplo, decimos, Jesús dice, id a ser discípulos, y nosotros decimos, no tengo tiempo. De esa manera nosotros cerramos el puente que existe entre el pecador y Dios y decimos, bueno, por mi pereza y que mi importismo, yo verdaderamente no voy a permitir que la buena nueva de la misericordia y del amor y del perdón de Dios llegue a este pecador. Eso en sí es un acto inhumano, sin misericordia, al cual Dios, Jesucristo, le enoja de saber que su pueblo verdaderamente no tiene el tiempo para llevar esta magnífica buena noticia en medio de un mundo que se desparrama en malas noticias. ¿No es cierto? Y vamos a ver cómo nosotros provocamos, por ejemplo, que Jesucristo se entristezca. No solamente se enoja con nosotros muchas veces, sino que también se entristece. Aquí la palabra entristecerse quiere decir afligido de dolor por el daño que se hacían a ellos mismos al creer que estaban agradando a Dios. ¿En cuántas áreas nosotros pensamos que agradamos a Dios? Pero verdaderamente los fariseos, cuando no permitían que Jesús le sane a este hombre de la mano seca, mostraban inhumanidad, mostraban que eran personas sin misericordia, mostraban personas que eran sin amor. Yo les contaba la semana pasada que una vez fuimos con un grupo de doctores a una comunidad shuar. Y llegamos a la comunidad shuar y encontramos a un niño de 6, 7 años completamente desnutrido. No había comido como unos, 21 días. Su piel era negra, pegada al hueso. Y me acuerdo, llegamos y la madre nos trae el bebé, pero con qué desesperación, ¿no? Desesperación. Y le pusimos en la avioneta y cuando salió la avioneta, pero ni siquiera dejó de verse la avioneta y recibimos, ¿no? Bueno, acaba de fallecer, regresó la avioneta, le sacamos al bebé. Pero yo decía dentro de mí, Dios debe indignarse porque el hombre se ha transformado en un ser inhumano. Y nosotros podemos ver al prójimo que muere, pero nosotros hemos humanizado al animal, por ejemplo.
Es increíble. Yo no estoy en contra, si estuviese Sid Calle aquí, no estoy en contra de que él tenga su negocio. Pero dentro de poco nos olvidamos que un animal es un animal. Y encuentro, por ejemplo, usted prende el televisor, encuentra que están haciendo una cirugía de corazón a un perro. Mientras al lado la persona que tiene, el ser humano que tiene el corazón malo, no tiene para pagar, para poder comprar así una pastilla para curarse. Y dentro de poco encontramos que hay unos perros, por ejemplo, animales, gatos, y la gente tiene sus mascotas y se invierten millones de plata, de dólares, mientras el humano sigue en la deshumanización. Y qué triste. Yo me imagino que debe ser duro para Jesús mirar un tipo de sociedad, de ese tipo, donde la persona, donde el ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios ha llegado a ser el último de los peldaños de importancia dentro de la sociedad. Mi esposa está escuchando una serie de conferencias que están dando en los Estados Unidos, se llama un simposium del 2016 con respecto al cáncer. Y es increíble cómo estos doctores de todo el mundo, que son los expositores de ese simposio, que está como 5 días en los Estados Unidos, que es a nivel mundial, es increíble de saber cómo los gobiernos utilizan, por ejemplo, el tipo de vacunas para destruir, por ejemplo, la salud de las personas. Cómo han creado, cómo destruyen, cómo están haciendo pedazos a la humanidad. Y con la única cosa que están, por ejemplo, diciendo es, tenemos un mundo completamente sobrepoblado. Hitler decía, si yo volvería a renacer y entraría de nuevo a este mundo, querría regresar como un virus letal para acabar, pero por lo menos la tercera parte de la población. Nos han hecho creer que estamos sobrepoblados, que ya no hay espacio en el mundo. Pero qué mentira, hay espacio en el mundo para vivir. Pero a los ricos y a los gobiernos no les gusta a los pobres, porque los pobres son carga para el gobierno, carga, y tenemos que eliminarlos y nosotros somos parte de ese gobierno, parte de ese sistema inhumano. Porque nosotros vamos por el partido político, por cuánto viene en nuestro bolsillo, que por la humanidad que podemos tener. Y en este simposio están hablando cosas, y le decía a mi esposa esta mañana mientras tomábamos café, sería bueno que tomes el nombre de todos los conferencistas, porque son unos tremendos, eminentes hombres que están hablando a nivel del mundo sobre oncología. Qué tremendo, cómo vienen las enfermedades, cómo las vacunas, cómo las vacunas, cómo creamos un sistema completamente hecho pedazos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en un pequeño pueblo de negros, pobres, el gobierno sabía que se había contaminado el agua ¿con qué es? Con lead se dice en inglés, pero es con plomo. Y es increíble que el gobierno de los Estados Unidos no haga nada porque simplemente son negros. Y le decía a mi esposa, increíble cómo los gobiernos están creando sistemas. Por ejemplo, cuando vinieron a hacer con la vacuna del ¿cómo se llama esta? Que nos pusieron recién. De esta de la H1N1. Yo me voy y le pregunto a una enfermera, a un doctor, porque estábamos viendo en internet y decían, pregunte si los doctores se han vacunado contra el H1N1, contra esto. Y yo decía, yo no me he vacunado. ¿Pero por qué no se vacunan ustedes y vacunan al pueblo? Porque hemos llegado a un punto en que el mundo no necesita de los pobres. La sociedad no necesita de los pobres. Y aquí tenemos que este mismo mundo, esta misma sociedad está entrando, pero como un caballo dentro de la iglesia, arrasando, y nosotros nos estamos transformando en personas inhumanas, sin misericordia y sin amor para con el prójimo. Y eso es lo que vemos aquí. Y dice que Jesús se entristeció. ¿Se imagina que la iglesia un día le puede hacer sentir triste a Jesús? Hoy día hablaba con mi hermana, que es de Quito. Y ella, bueno. Y ella me decía, y digo, ¿dónde eres? Me dice, soy de Quito y mi padre es de Colombia. Y yo, wow,
tiene sangre colombiana, chévere. Y estábamos hablando y ella decía, no puedo salir a Quito a visitar a mis padres porque estoy encargada de este asunto. Y la cosa es, ella visitarle a los padres le causa gozo, pero cuando ella no puede ir, tiene un poco de tristeza. Pero es algo bueno, por algo bueno. Pero se imagina que Jesús se entristezca cuando le mira a usted. Eso debe ser horrible. Que el ser que dio la vida, que puso su vida, que entregó su vida en la cruz, cuando piensa en la palabra Piolín, diga, wow, ya pensar en Piolín, hasta me da tristeza. La palabra aquí, tristeza, quiere decir afligido del dolor por el daño que se hacían ellos mismos al creer que estaban agradando a Dios. Los fariseos creían que agradaban a Dios. Y cuando Jesús quiere sanarle a uno que tiene la mano seca, ellos dicen, no, mira. Es más importante nuestras tradiciones que ayudar al prójimo. Nosotros no tenemos que hacer cosas obscenas para causarle tristeza a Jesús. Simplemente debemos dejar de hacer las cosas buenas que le agradan a Jesús y le causaremos tristeza. Por ejemplo, que no conozcas quién es tu vecino, por ejemplo. Por ejemplo, que estés más interesado en ti mismo. Yo he ido algunas veces a la cárcel a visitar un rato ahí. No hacemos nada porque nosotros no podemos hacer nada ahí, en un área. No podemos reducirles, por ejemplo, la sentencia que tienen. No podemos cambiar el medio ambiente donde viven, la violencia que tienen ahí, o el peligro que viven. No podemos cambiar. Pero pienso que podemos cambiarle por un segundo, llegar, sentarnos, tomarnos una Coca-Cola, escucharles, abrazarles y estar una media hora con ellos. Y Jesús dice, ¿cuándo me vistes en la cárcel? Y nosotros diremos, Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel? Porque somos sinvergüenzas. Porque aún delante de Jesús tendremos la osadía de decir, Jesús, ¿cuándo te vimos en la cárcel? Jesús dirá, cállate sinvergüenza, porque está escrito, el que hizo con uno de ellos, lo hace conmigo. ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuántos de nosotros hemos ido al hospital? No las doctoras, bueno, la doctora tenemos que va todos los días. Pero ¿cuándo hemos ido? ¿Cuándo fuimos al hospital? ¿Cuándo nos fuimos al hospital? Agucho va al hospital, pero ¿cuándo de nosotros fuimos al hospital? Y Jesús dice clarito, me viste en el hospital y no me visitaste. Estuve en el hospital y no me visitaste. Y nosotros diremos un día tan sinvergüenzamente, diremos, Jesús, ¿cuándo te vimos en el hospital? Porque hemos llegado a ser, la iglesia de Cristo ha llegado a ser tan inhumana, pero muy religiosa. Nos encanta cantar. Tenemos ministerio de la danza, por ejemplo. Todos danzan. Todos somos alegres dentro de estas cuatro paredes, pero nos hemos olvidado que hay un mundo que vive en aflicción, en el dolor y en la tristeza. Nosotros preferimos que nuestra ropa se coma la polilla, pero por la vagaría y la ociosidad, y porque nos justificamos y decimos, bueno, nosotros estamos buscando un ministerio en la iglesia. Oiga, no debe tener ministerio en la iglesia para coger un domingo con sus hijos. Meter dentro del carro lo que usted tiene, los zapatos que no se pone, las blusas que no utiliza, los vestidos que no utiliza, las camisas, los pantalones, hacer una buena funda, no esperar que llegue Navidad, coja a la familia, a los niños y les lleva y dice, mijos, vamos a ayudar al prójimo. No saque fotos y sube a la web, aquí está la familia Jaramillo entregando a los necesitados. Lo que hace tu mano izquierda, no sepa tu derecha. Pero hemos llegado a ser una iglesia religiosa. Encontramos, aquí en esta iglesia se ayuna lunes, miércoles y viernes. Qué lindo que sería, ¿no? Aquí en esta iglesia se visita lunes a la cárcel, miércoles al hospital y jueves a los barrios más pobres. Pero nosotros nos hemos olvidado del pobre. Porque estamos tan ocupados en nuestras cosas. Estamos ocupados en nuestro estudio. Estamos ocupados en ¿qué más? En nuestros negocios. Estamos ocupados en nuestro egoísmo, en nuestro narcisismo. Y justificamos y decimos, no hay tiempo. Y dice Jesús, y Jesús se entristeció, se afligió de dolor por el daño que se hacían a ellos mismos, al creer que estaban agradando a Dios al ser inhumanos
sin misericordia y sin amor. ¿Ha sido inhumano usted esta semana? Por ejemplo, yo fui inhumano esta semana. Hay unos amigos que llegan a la puerta unas 2 o 3 veces por semana a mi casa y golpean y me dicen: Piolín, ¿sabes qué? Regálame $1 para comer. Y son alcohólicos y son drogadictos. Entonces yo les doy el dólar. Pero haciendo estos mensajes, Satanás pone en mi cabeza y me dice: Piolín, mire cómo Satanás dice: Piolín, estás apoyando la droga. Y yo, sí, no. Y estás apoyando el alcohol. $1 de alcohol, $1 de esto. Y dentro de poco, esta semana, llega uno de ellos y golpea a la puerta y dice: Piolín. Y me encuentro y salgo y digo: ¿y qué fue? Dice: Piolín, tienes $1, no he desayunado. Y antes metía la mano al bolsillo y se lo daba tranquilamente. Ahora en ese día, el día miércoles, me pongo a pensar. Y le digo: no, tú no compras pan, tú compras trago. ¿Quién me ha puesto a mí como juez? Si no voy a darle, simplemente debo decirle: no quiero darte. Pero humillarle y juzgar sus intenciones, ¿quién me ha puesto como juez? Pero justifico mi inhumanidad en mi juicio. Él va a tomar trago y por eso no le doy el $1. ¡Wow! Y dentro de poco me dice: Piolín, tengo hambre. Yo digo: no vas a hacer eso, vas a comprar droga. A la final yo salgo ganando, el hombre se va y llego a mi escritorio a escribir un tema sobre misericordia y humanidad. Y orando a Dios, peleando porque he sido inhumano. Dios me dice: Piolín, yo te he dado la salvación. ¿Qué te parece si entramos en el mismo negocio con vos? Y te digo: Piolín, no te voy a perdonar los pecados porque eres un sajino, porque mañana vas a abusar de mi gracia. Qué triste sería tener un Dios inhumano, pero es un Dios humano. Pero los evangélicos hacemos aparecer que es un Dios inhumano. Jesús entra a la sinagoga, dice: voy a sanarle. Y la iglesia se levanta y dice: no, porque estás violando nuestras tradiciones. Es increíble la inhumanidad que podemos tener. Viene una persona pidiéndonos algo y nosotros decimos: bueno, ese tipo está mintiendo, se ha hecho más rico que nosotros. Oye, cuando nosotros regalamos algo a una persona, no es cuestión de nosotros de evaluar en qué utiliza. Y llegó la semana pasada que estaba preparando el mensaje, llegó un amigo que es alcohólico y me dice: Piolín, me robaron todo, no tengo, lo que ves aquí, eso es lo que estoy puesto. Y wow. Y digo: ¿y tu mujer? Estoy separada de mi mujer. Entonces sí, está separada la mujer porque es alcohólico. Me dice: Piolín, ¿tienes una camisa, tienes un pantalón que me regales? En ese día no tenía el prejuicio. Subí a mi cuarto, cogí un poco de ropa, lo puse ahí. Lo di y se fue. Pero dentro de poco me golpeó y dijo: wow, este tipo va a cambiar por trago. Y dije: no, Señor, no debo juzgarle. No puedo juzgar las intenciones de un hombre, no soy Dios. Y se fue con la ropa. Y hace 2 días le miro pasando al hombre con la esposa, se reconcilió al mercado. Y va puesto el pantalón y la camisa que tengo. Y le digo: wow, qué bello. Saber que uno puede ser misericordioso, humanitario, lleno de amor, si no tiene el prejuicio de Dios. ¿Tiene usted un prejuicio que es Dios? Alguien se le acerca a una persona que está andando en silla de ruedas, se le acerca y estira la mano y dice o alguno que está con la pierna, ¿no?, cojeando y dice: este tipo puede trabajar tranquilamente. ¿Por qué le critica? ¿Por qué le juzga? Si va a darle, dele. Si no va a darle, no le dé. Pero no le juzgue, no le humille en su cabeza, porque también eso es ser sin misericordia, ser inhumano. Y la iglesia ha llegado a ser inhumana. El cristiano ha llegado a ser inhumano. Podemos encontrar edificios. Yo decía una vez, estaba predicando en una iglesia en los Estados, y ya saben ustedes, les pegué una hablada de esas en mi pobre inglés. Nosotros estábamos haciendo un ministerio y estábamos levantando fondos para que nos apoyen en el ministerio, y ellos decían que no tienen, pero la semana anterior habían comprado un piano que es con tubos, con pipes, un órgano de tubos, de esos viejos, costaba $500,000.
Y les decía a estos hermanos de esta iglesia, ¿cómo pueden gastar en un órgano $500,000 cuando existen pueblos que no han recibido ni siquiera la palabra de Dios? Cuando hay misioneros que andan rogando por $20 para poder predicar el evangelio, y ellos se dan el lujo de tener un piano para tocar una vez por 20 minutos el domingo, para que un montón de personas se sientan satisfechas con un sonido de la antigüedad, pero invierten $500,000. Nosotros pensamos que Dios nos da la plata para que nosotros nos hagamos ricos, pero déjenme defraudarles en esta mañana. Un día usted y yo estaremos delante de Dios y daremos cuenta que la plata que Dios le dio a usted no fue para tener el carro de 35, $45,000 y un montón de cosas más. Fue para que usted apoye a los necesitados. Pero la filosofía cristiana de esta época va en contra de la humanidad, la misericordia y el amor de Dios. ¿Se imagina? Una vez nos fuimos a visitar con mi esposa y estábamos buscando dónde quedarnos en Quito, y encontramos a un hermano misionero que tenía una casa de 3 pisos. Él llega y nosotros estuvimos ahí, y él sabía que nosotros vivíamos en una casa normal, y nosotros quedamos viendo, y de pronto este hermano se siente acusado, y se justifica y dice: yo arriendo esta casa grande, 3 pisos, para mi esposa y yo y mi hija, porque queremos tener un ministerio de hospedaje. No quería tener ministerio de hospedaje. Es que le sobraba tanta plata al hombre que no sabía cómo malgastar. Aquí llegó una misionera en Macas, que tuvimos problemas con mi esposa. Ella vino con un ministerio de alcanzar a los ricos en Macas, y por ende alquiló una casa y vivía como rica, y tenía que tratarse como rica porque decía: solamente si vivo como rica puedo alcanzar a los ricos. ¡Wow! Estaba en una iglesia, estaba en una conferencia, y asoman estos sinvergüenzas, estos pastores sinvergüenzas, que les gusta aparentar que son tremendos cristianos. Y de pronto llega un hermano y dice, levanta la mano y dice: queremos que oremos por esto. Y levantan unos 3, 4 hermanos ahí y dice: hermano, estoy recién graduado en el seminario de no sé dónde, y por favor oren porque estamos buscando un ministerio. ¡Wow! Yo con las orejas así, ¿no? Ministerio, chévere. Otro más levanta la mano y dice: hermanos, recién vengo de México graduándome y necesito que ustedes oren porque mi esposa y yo estamos sedientos del ministerio. Y así levantan unos 4 o 5 la mano en esta conferencia de misioneros. Entonces yo también levanto la mano y me dice: ¿qué quiere? Digo: no, yo tengo la plaza para estos hermanos que prediquen. Y ellos quedan así, ¿no? Sí, digo: usted, hermano, puede irse a predicar en Huambi. Tenemos una pequeña iglesia en Huambi. Tenemos una iglesia en San Isidro y tenemos una iglesia en Tayusa. Tenemos 3 campos para que ustedes prediquen. La primera cosa que preguntan estos pastores, dicen: ¿cuánto es el salario? No. Juan 10 dice: ay de los pastores asalariados. Ellos no están por las ovejas. La segunda cosa que preguntan estos pastores, dicen: ¿es grande el pueblo? ¿Hay buena educación? Porque yo quiero que mis hijos tengan buena educación. ¿Hay buenos hospitales? ¡Qué desgracia encontrarse con gente que se llena la boca, que quiere un ministerio, pero que tenga un buen salario, que haya buenos hospitales y buena educación? Digo, Tayusa es un pueblo que tenemos de unas 200, 300 personas, y la iglesia es de unas 10, 15 personas. Huambi debe tener unas 20 personas y San Isidro tener unas 12. Hay que seguir orando, porque nosotros nos hemos hecho de la oración la alcahuetería para dejar de ser humanos. Nos hemos vuelto inhumanos. La oración es la alcahuetería para no ser misericordiosos. ¿Por qué pasamos tanto tiempo orando cuando vemos aquí en la esquina que hay tanto alcohólico? ¿Por qué usted no le lleva a su casa un alcohólico y le da de comer? Porque somos inhumanos y nos justificamos. Necesitamos un proyecto de iglesia. ¿Qué proyecto de iglesia? Es un mandamiento: amar al prójimo, servir al prójimo, vestirle al prójimo, darle de comer al prójimo. No necesita del ministerio de la iglesia. ¿Se imagina? Pero nosotros no queremos hacer.
nos justificamos. Gracias a Dios nosotros no tenemos dentro de nuestra congregación cenas navideñas. Es como que los alcohólicos comen una vez cada Navidad. Les vamos a hacer la cena navideña para los necesitados. Una cámara aquí, otra cámara allá y con las fotos. No, estamos ahí. Y entran los pobres necesitados con hambre. Dicen estos desgraciados evangélicos. Nos invitan a comer para tomarnos fotos. Y dice, párese aquí. Y ahí es política, es política. Párese aquí. Están los pobres cogidos las canastas, están ahí. Está dentro, ¿qué estarán diciendo? Sajinos, infelices, ¿no? Desgraciados. Nos traen aquí para darnos de comer, para luego subir las fotos al Face. Así estamos ayudando a los necesitados. Es increíble cuando Dios dice, cuando ayudes, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Qué increíble. Hemos llegado a deshumanizarnos. Mutilamos, humillamos, herimos al prójimo. Y Jesús dice, en Marcos capítulo 3 dice, afligido por el dolor, el daño que se hacían ellos mismos al creer que estaban agradando a Dios al ser inhumanos. Juan capítulo 16 versículo 2, Juan 16, 2. Juan 16, 2. 16, 1 y 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica en la Inquisición, que vamos a topar el próximo domingo. La Iglesia Católica en la Inquisición, si usted lee la Inquisición, ellos imitaron las técnicas de los romanos, cómo torturaban. Y a través del sistema de los jesuitas introdujeron una persecución a la iglesia. Por ejemplo, había una de las torturas que más me ha dañado la cabeza. Le cogían al cristiano y le amarraban a un potro, las manos por aquí. Ponían una jaula y dentro de esa jaula ponían una rata. Y a la rata no le daban de comer. Y la rata comenzaba del hambre a raspar y chupar la sangre que salía. Y luego iba comiendo los intestinos. Y la Iglesia Católica, con la bendición del Papa, decía, estamos erradicando la herejía. ¿Cómo podéis llamar a una iglesia satánica cristiana en la época actual? Blasfemia que los cristianos, nosotros nos demos la mano con una iglesia satánica que mató a millones de nuestros hermanos. Si no, lee la Reforma, hermano, un poco, y deja de ser ignorante. Y espero que la llama de la pasión de Dios, de la revolución cristiana, se prenda en esta iglesia y nosotros seamos como un pilar para luchar en contra de esta iglesia que es maldita de parte de Dios. Es increíble cómo mataron a nuestros hermanos, cómo les persiguieron, y hoy los cristianos nos damos la mano. No. Nosotros no aborrecemos a los católicos. Es abominable la teología católica. Es increíble, esto se llama ecumenismo. Darse la mano con el enemigo. Ahí tenemos un gran escritor, J. Packer, por ejemplo, que escribe Conociendo a Dios. Ahí está Billy Graham. Billy Graham dice, no he conocido un gran evangelista como Juan Pablo II. Ahí tenemos a Luis Palau que dice, Argentina, debe ser feliz porque tenemos Papa argentino. Sí, porque ese es no hay términos para describir a este evangelista que se ha olvidado de cómo los cristianos fueron quemados en la hoguera como Juan Hus. La Iglesia Católica es inhumana en todas las razones. Lean un poco lo que fueron las cruzadas. Lean un poco lo que fue la Inquisición y van a darse cuenta que de cristianos no tienen nada, excepto que cambian de ropa, de vocabulario, como cambiamos nosotros, podría decir, las medias. Pero aquí tenemos, Jesús se encuentra decepcionado del pueblo de Israel, de los líderes, porque han dejado de ser humanos, son sin misericordia, sin amor. Mire lo que dice en Hechos capítulo 26 del 9 al 12. Hechos 26. Les botarán de las sinagogas, les matarán y ellos pensarán que están agradando a Dios. Nosotros conocemos la historia cuando vino Cristóbal Colón a descubrir América.
Me acuerdo que una vez estaba estudiando inglés en los Estados y estamos en aula y el profesor me pregunta, ¿de dónde eres? Digo, soy de Ecuador. Y acostado al lado de mí, a mi lado derecha, era de España. Y dice, ¿y tú de dónde eres? Él dice, de España. Y el profesor dice, estamos con un conquistador a un conquistado. Digo, déjame ponerte claro, hermano. Pucha. Dije, estamos al lado de uno que representa a un pueblo que fue avasallado, violado, robado, matado en nombre de la historia. Y aquí al lado mío está uno que es de la herencia de los que violaron, abusaron, mataron, hicieron pedazos. Dije, no somos conquistados. Tienes que aprender a ponerme bien. Nos avasallaron y nos asesinaron. La gente piensa que hace bien, pero dice la palabra de Dios, cuando les maten a ustedes los fariseos y los del judaísmo, pensarán que están agradando a Dios. Los católicos con la Inquisición decía, hemos erradicado de Macas 200 herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los que leían la palabra de Dios y seguían que Jesucristo es único y suficiente Salvador. Recién me estaba contando uno de Gedeón. Fueron al colegio aquí, el colegio creo que es el Don Bosco. ¿Alguien fue? ¿Tú, Miguel? ¿Me contaste? Creo que fue, ¿no? Diría que te enfoque en la cámara para que te vean bien. Entregaron los Nuevos Testamentos, Gedeones. ¿Qué hicieron con los Nuevos Testamentos? Botaron a la basura. 2016, hace tiempitos, en el colegio Don Bosco, cogieron la palabra de Dios y botaron a los basureros. Y ellos dicen, nosotros queremos tener una comunión con los hermanos separados. Al catolicismo no lo podemos aceptar, ni siquiera como he dicho de primos, porque ellos basurean la palabra de Dios, rechazan a Jesucristo. Y dice Jesús, mirando a los del judaísmo se entristeció porque ellos pensaban que estaban haciendo bien persiguiendo a la iglesia de Dios. Pero no perseguían, no hacían bien, estaban haciendo completamente mal. 26, versículo 9 al 12. 26 del 9 al 12. Pablo dice, yo ciertamente había creído mi deber como judío hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataba, yo daba mi consentimiento. Aquí tenemos que Pablo pensaba que estaba haciendo bien, pero estaba completamente equivocado. Nosotros también pensamos que estamos haciendo bien, invitarle al necesitado a comer la gran cena navideña, y con la gran cena navideña justificamos 364 días de vivir sin misericordia, sin humanidad, sin amor con el prójimo. Nos llenamos, nos empipamos, nos engordamos, reventamos, tenemos toda clase de enfermedad porque somos glotones. Los perros comen mejor que el prójimo. Debería darnos vergüenza de que tenemos la gran cena navideña. La gran cena navideña es una excusa para vivir el resto del año en una inhumanidad. Y Jesús le dio, dice, tristeza en el corazón. ¿No es cierto? Yo quisiera que hoy día usted vaya a su casa, siente con su familia, salga a dar una vuelta por Macas a pie, entre por los caminitos chiquititos, vaya a las casas que están metidas atrás allá, y si encuentra a alguien necesitado, tómelo como que Jesús vive en esa casa. Llegue a esa casa con la devoción que usted llega a este local. Y vaya cada semana con una libra de azúcar, una libra de arroz, porque no se come solamente en la cena navideña, una vez al año. Llegue, haga lo suyo, abráceles, llévele a su casa, involúcrese con su familia, en educación, en salud, en el área espiritual, pero no seamos la iglesia cristiana que se justifica. Bueno, nosotros entregamos por Navidad ropa, caramelos, hicimos la cena navideña. Ahora sí, desde enero hasta diciembre 23 podemos vivir completamente apáticos a la necesidad del prójimo. Y
Y si vamos a dar algo al necesitado, no pensemos cómo va a utilizarlo. Nosotros lo damos y punto. Ese es nuestro privilegio de ayudar al prójimo. Amén, hermanos. Amén. Y aquí Jesús dice, se entristeció. Se entristeció. Le entró una tremenda decepción. Una decepción profunda al ver que han fallado ser dignos representantes de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad. Pero nosotros somos los que predicamos Dios es justicia. Ya no nos llevamos con la gente, con la gente que es injusta. Yo dije un día, y algún día voy a hacer esa cosa. Voy a pedir permiso a mi mujer nada más. Un día voy a contratar unas 10 prostitutas para traer acá al culto. 10 prostitutas. Y vamos a entrar por ahí. Con las 10 prostitutas. Y que las 10 prostitutas se sienten por ahí, una cada dos. Y con sus vestidos. Y con sus atuendos. Para ver cómo reacciona la iglesia. Jesús iba con ese tipo de personas. Cobradores de impuestos. Brujos. Prostitutas, ladrones, y Jesús iba al frente caminando, y se daba la vuelta y conversaba, y sentían amor, misericordia, y los fariseos decían, mira quiénes son sus discípulos, prostitutas. Nosotros no queremos pertenecer a la iglesia de Jesús porque están prostitutas. Aún eso es un acto inhumano de juzgar a una persona por la miseria que ha caído por una necesidad. Aún eso es un acto inhumano de denigrar a una persona que ya sufre, que llora, que se amarga por hacer cosas que van en contra por la necesidad de llevar un pan quizás para su casa. ¿Quién te ha puesto a vos para que seas juez? La iglesia se ha deshumanizado tanto, que cuando Dios ve a la iglesia, ya no los mira como dignos representantes de Jesús. Y debe ser doloroso para Jesús, ¿no? Y dice en Marcos capítulo 3, entonces, 3:5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido, decepcionado con estos que debían ser los fieles representantes del amor y de la misericordia de Dios, por la dureza de su corazón. La palabra dureza no es que se vino a ser duro como el mármol en un segundo, sino que fue un proceso de años. Nosotros también tenemos un proceso de años de endurecer el corazón a Dios y al prójimo. Es tremendo cómo endurecemos el corazón. Yo me fui a escucharle a Josh McDowell en Panamá. Entonces llegué a Panamá para escucharle a Josh McDowell porque escribe unos libros fantásticos, Evidencia que exige Veredicto 1, 2, un chévere apologético, un gran hermano. Entonces me acuerdo que estaba ahí y de pronto tenían un cantante que estaba cantando y dale, no, ya comienza media hora, pasa una hora y cuarto, hora y 45 minutos y todo el mundo, aleluya, gloria a Dios. Y después que ya hemos alabado por 1 hora y media, 2 horas, entra Josh McDowell. Entra con su Biblia, se pone en un púlpito así tan sencillo y dice, hermanos, veo que ustedes son adoradores. Y todo el coliseo que estábamos como unos 10,000, ¡amén! Y Josh McDowell dice una frase tan linda, veo que son bien adoradores y dice, pero cuando quieran estudiar la palabra de Dios me avisan. Cierra la Biblia y se retira. ¡Qué chirlazo! La iglesia está transformada en una iglesia adoradora ahora. Somos adoradores en estas 4 paredes donde hay chimbilacos, murciélagos, ratones. Y pensamos que aquí nuestra alegría evangélica suplanta la misericordia y el amor que debemos hacer con el prójimo.
Pero qué dolor debe ser para Dios. Si Él quiere ser adorado, lo diría a los ángeles: adórenme. A los querubines: adórenme. Porque ellos son mejores que nosotros. Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de esta miseria? No podemos adorarle como nosotros pensamos que lo hacemos a Dios. Pero nosotros justificamos ser inhumanos con la alabanza, ser sin misericordia con vivir sin amor, sin humanidad. Y dice que Jesús, viendo a los fariseos que conocían de la palabra de Dios, se entristeció. Dijo: qué decepción. Estaba viendo un programa en National Geographic en Tailandia que me parte el corazón. Las familias recogen todo lo que botan los restaurantes, los de comida rápida, como McDonald's, como Burger King, como el KFC, y recogen ellos, y toda la comida que sacan ahí, que sobran de los huesos que come la persona y deja la mitad de la presa, ellos cogen, le muelen y ponen en fundas y venden en el dinero de ellos, quizás en 50 centavos. Y una señora dice: con esta basura que los ricos botan, yo vivo y sostengo a mi familia. Qué triste que las personas vivan de nuestra basura, cuando podríamos hacerle que vivan de nuestra bendición. Qué triste que las personas se vistan con lo que nosotros ya no queremos, cuando deberían vestirse con lo que nosotros queremos. Qué triste que las personas solamente coman una vez al año. Qué triste que nosotros tengamos los mejores actores y nos vistamos de lo mejor cuando nuestro prójimo anda sin zapatos. No debería rompernos el corazón. Sí, nos debería romper el corazón. Vemos a niños cristianos, jóvenes cristianos, con celulares de 300, 400 dólares, cuando al lado de la casa la persona no puede comprar los útiles escolares y usted le da un mocoso un celular de 300 dólares. Es increíble la injusticia que Dios debe ver en la iglesia. Y dice: a Jesús le dolió el corazón de decepción de ver que la iglesia recibe tanto para solamente meter y tener la tarjeta solamente para mí, nada más para mí. Qué tristeza. Y Jesús dice: se han hecho duros porque han entrado en un proceso, y ese proceso les ha llevado años. La palabra duro es petrificado como el mármol, hecho callo sin sensibilidad, ciegos en tinieblas. Nosotros somos hecho callo, hermanos, hecho callos. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 16-17. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16-17. Tres, 16, 17. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón diciendo: ya hemos hecho la cena navideña, ya dimos para entregar los pantalones a los pobres, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¡Qué tremendo! Nosotros oramos por los pobres, pero no salimos a ver a los pobres, porque la oración es la alcahuetería de los evangélicos, para justificarse una vida inhumana, una vida ególatra, una vida narcisista, una vida ambiciosa, una vida que ya no nos empacha. Una vida, si tenemos ropa, queremos más ropa, y si queremos comida, queremos más comida. ¡Qué tristeza! ¿Cómo debe dolerle a Dios, no? Jesús entra a la sinagoga y quiere curarle a un hombre que tiene la mano seca. Y les pregunta a los religiosos: ¿es lícito sanar? Y quedan en silencio y dicen: nosotros estamos agradando a Dios al ser inhumanos, sin misericordia, sin bondad y sin amor al necesitado.
Quisiera que exista un compromiso de usted con Dios. De que esta tarde va a bajar a la cárcel en vez de irse con sus panas. De que la próxima vez que va a hacer una comida invite a las personas que no conoce. Que vaya por aquí nomás. Ahí están los alcohólicos. Todos los domingos, todos los días están sentados en la vereda con una botella de agua. Y llévele a su casa. No necesita que nosotros hagamos un plan. No necesita un ministerio. Usted comience un ministerio en su casa. Vaya, visite a los ancianos. Visite la cárcel. Visite el hospital. Vaya a darse una vuelta de los que viven ahí en el barrio, en el Valle del Upano. Entre, visite, conozca. Meta su carro allá que tiene 4x4. Vaya, visite. ¿Para qué tiene un 4x4 si nunca va a visitar a los pobres? Y cuando visite a los pobres, hágalo. No lleve fotos, no saque fotos, no suba a la web. Deje de ser fariseo y comencemos a ser cristianos, porque a Dios le duele el corazón de ver una iglesia opulenta y alrededor de ellos muriéndose de hambre, desnudos, enfermos, con sed, sin cuadernos, sin lápices, sin esferos, mientras los babosos de los hijos de ustedes tienen celulares de 400, 300, 600 dólares. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí me entiende, hermano? Amén. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, y perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Limpiémonos. ¿Cuánto de nuestra fe está comprometida? ¿Cuánto hemos comprometido la fe? Ya no tenemos tiempo para el prójimo, solamente tenemos tiempo para nosotros y para la iglesia. No tenemos tiempo a veces ni para la familia, para pasar tiempo con el esposo, para pasar tiempo con los hijos. Estamos demasiado ocupados con nosotros mismos. Por ejemplo, hoy estamos nosotros eligiendo los presidentes barriales. Y me da gusto de verles aquí a los hermanos, porque algunos de ellos no van a ser presidentes del barrio. Se imagina un hermano cristiano es presidente del barrio, luego es presidente del grado, luego es presidente de ¿qué más? Del club, luego es vocal del equipo. Oiga, ¿cuándo tiene tiempo para la familia? Para los hijos. ¿Cuándo tiene tiempo? Porque usted es la imagen. Soy muy importante, por eso me eligen presidente del barrio. Por eso me eligen presidente del curso. Yo le decía a Marco una vez, estábamos yendo al retiro en Agua y Bambú para estudiar el cantar de los cantares. Y Marco me dice, ¿sabes que tengo una reunión de padres de familia? Y digo, ¿es la primera reunión de padres de familia? Dice, sí. Digo, no te vayas, hermano. La primera reunión de padres de familia eligen la directiva y vos ya eres presidente sin que ni siquiera llegues. La primera reunión siempre debes faltar, porque no vas a comprometerte con algo que realmente no vas a cumplir. ¿Cuánto de mi fe está comprometida? Vayamos a ver. Es fácil vivir en nuestra tradición. Muchas veces lo que nosotros creemos es una tradición santa, es verdad y autoridad. Vivo en mi religiosidad. La religiosidad evangélica es la manera cómoda de seguir a Jesús. Deuteronomio 17:19. Vamos a ir rapidito porque vamos a acabar en 5 esto. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. 17:19. 17:19. No es 17:19. El versículo, ¿cómo se llama este versículo que dice, leerás todos los días? ¿Sí es ese? Ok, estoy aquí. Sí, sí, estaba 18. 17:19. Ok. Dice la Biblia, Deuteronomio 17:19. Y lo tendrás consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar toda su palabra de esta ley y estos estatutos, para ponerlos en obra. El mandamiento es, ¿qué tenemos que hacer? Leer todos los días. Pero nosotros tenemos nuestra propia tradición y nosotros leemos ahora ya Deuteronomio de esta manera. Dice, leerás cuando te dé la gana. Y nosotros estamos cómodos.
Los fariseos añadieron tanto a la palabra de Dios que era difícil de cumplir. Nosotros somos, en cambio, el otro lado. Nosotros simplificamos. Cuando Dios dice, leerás todos los días, ¿qué hacemos, Yesiel? Todos decimos, no dice leerás todos los días. Dice, lee cuando te dé la gana. A los católicos, la Biblia dice, no te hagas imagen. Y he hablado con los curas, ¿no? Con algunos curas. No te hagas imagen. Y el cura dice, no dice no te hagas, dice hazte imagen. Y uno dice, wow, ¿qué parte del no entiendes? No te hagas imagen. Y ellos dicen, no dice no te hagas, dice hazte una imagen para que recuerdas. Y uno queda, wow. Llegamos a la iglesia cristiana y decimos, ¿qué dice Deuteronomio 17:19? Leerás todos los días. Le preguntamos a Silverio, ¿lees todos los días? Y él dice, no dice todos los días, Piolín. Dice, leerás cuando te da la gana. Chévere, iglesia, ¿no? ¿Qué más dice? Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Lo aprenderás, memoriza la palabra de Dios. ¿Nosotros qué decimos? Memoriza cuando te dé la gana. Dice, Salmo 1:2, en la ley de Jehová está mi delicia, en ella medito de día y de noche. Hay que meditar, hay que rumiar. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer, Yesil? ¿Meditar cuándo? Oye, dale, alguien que está al lado ahí, dale en la cabeza. Leerás cuando te da ¿qué? La gana. Meditas cuando te da la gana. Si te pregunto, ¿has meditado la palabra de Dios en esta semana? Vos dices, no. ¿Has leído todos los días? Dices, no. Y te pregunto, ¿por qué? Vos me dices, porque Piolín, a mí me da la gana, la regalada y santa gana de no leer. Y uno dice, ¡wow, qué iglesia linda! No te exigen. La palabra de Dios dice en Tesalonicenses 5:17, orarás sin cesar. ¿Nosotros qué hacemos, John Henry? ¿Oramos qué? John Henry dice, yo oro cuando me da la santa y regalada gana de orar. ¡Wow! ¡Qué linda iglesia! La iglesia de Cristo. Hebreos 10:25, ¿qué dice? No dejando de congregarse como la mayoría tiene por costumbre. Nosotros nos congregamos, Agustín, ¿cuándo? Cuando te da la santísima y regalada gana. Pues vengo. Lindo, ¿no? Que a mí me encanta esta iglesia. Usted va al consejo, usted trabaja en el gobierno provincial y va a trabajar en el gobierno provincial. ¿Cuándo? No. Usted lunes a viernes y también domingos como hoy día. Usted trabaja. Usted no hace lo que le da la gana en las instituciones donde trabaja. Alejandro, ¿dónde haces lo que te da la gana? Vea lo que dice, en mi casa. Hermana Nube, ¿seguro que hace lo que le da la gana? No, dice. Alejandro, no es así. Maribel, ¿dónde haces lo que te da la gana? En la iglesia. Qué chévere. Mateo 28, 18, 19. Disipula. Con Antolín creo que estamos ya nos hemos dado por vencidos. Ya decimos, ok. Hermano, disipule. Dice, disipula cuando te da ¿qué, Mayra? La regalada y santísima gana. Lucas 6:46. Jesús dice, me llamas Señor y haces, Danilo, lo que me da la regalada y santísima gana. Y por último, lea Jueces capítulo 17, versículo 6. Jueces 17, 6. Y vamos terminando. Jueces capítulo 17, versículo 6. Jueces 17, 6. Jueces capítulo 17, versículo 6. Leamos el 17, 6 que dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le daba. De nuevo vamos. Toditos vamos a leer. 1, 2, 3. En aquellos días
cuando Dios mira a la iglesia, cuando Jesús mira a su iglesia, cuando Él dice, lean, ¿y qué haces, Diana, vos? ¿Lees cuando te da la gana? ¿Oras cuando te da? ¿Te congregas, discipulas, diezmas y ofrendas? Jesús, cuando mira a la iglesia, se decepciona, porque cada uno hacemos lo que nos da la gana. Ha pasado 2000 años y la iglesia evangélica hace lo que le da la gana. Cuando Dios dice al marido, haz esto, los maridos hacemos, como dice Alejandro, lo que me da. No. Para que sepan, Alejandro no dijo eso, no. Sobre tío, va a tener problemas en la casa. ¿Qué dijiste? Jonathan, ¿qué haces en tu casa? Lo que me dice mi mujer, dice, vea. Buen marido. Hermanos, si Jesús entraría por esa puerta y viene y se para aquí y diría, miren, evangélicos, ustedes en la vida hacen lo que les da la gana, y diría de una manera tan dolorosa y triste, porque sí, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Vivo en mis eternas excusas, siempre estoy excusándome. Cuando Dios dice, sé ferviente en el Espíritu, soy perezoso, soy apagado y que me importista, Romanos 12:11. Cuando la Biblia dice en Primera de Juan, los deseos de la carne no vienen del Padre, nosotros decimos, hay que prosperar, hay que seguir adelante. Cuando Jesús dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, nosotros leemos, te amarás a ti mismo al 100% y amarás tus cosas. Cuando en Filipenses Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, nosotros cambiamos y decimos, para mí el vivir soy yo, lo mío y solo yo mismo. Y en Mateo 25, del 34 al 46, cuando dice, estuve desnudo y no me vestisteis, con hambre no me disteis de comer, sediento no me diste de beber, en la cárcel no me visitasteis y también en el hospital, nosotros decimos, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste desnudo? A la final siempre hay una excusa para hacer la iglesia que Dios no quiere. Siempre hay una excusa para ser inhumanos. Siempre hay una excusa para ser religiosos sin misericordia. Siempre hay una excusa para ser evangélicos, no verdaderos cristianos. Dios quiere en esta mañana que nosotros pongamos la humanidad, la misericordia, el amor, la bondad al prójimo, al necesitado, como prioridad. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, se resume en amar al prójimo. Una iglesia que no ama al prójimo es una iglesia que no ama a Dios. Entonces yo les invito en esta mañana a pensar, Marcos, y Jesús entró a la sinagoga y ellos no quisieron que le ayude al prójimo. Y muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por el desafío de tu palabra en Marcos. Qué dolor debe ser en tu corazón y qué decepción debe haber sido en tu corazón, Jesús, de ver a un pueblo tuyo que conoció de primera mano tu maravillosa gracia, tu gloria, tu magnificencia en el monte de Sinaí, cuando el mar rojo se abrió, cuando castigaste a Egipto con las 10 plagas, cuando detuviste del sol en Gabaón, la historia que contaban los patriarcas. Pero Señor, nosotros somos peor que los fariseos, peor que ellos, porque nosotros tenemos la cruz donde se mostró tu amor bendito por el pecador, la cruz donde se mira la misericordia, la cruz donde se muestra la maldad del hombre hacia Dios. Y nosotros hemos sido contaminados, endurecidos del corazón por nuestra religiosidad. Y hemos llegado a ser una iglesia muchas veces religiosa, llena de ritos, de cánticos, mientras alrededor de nosotros hay gente necesitada. Y nos hemos endurecido tanto que muchas veces son un estorbo, que muchas veces no son de agrado. Y que nos justificamos en que hacemos una cena navideña o entregamos la ropa en la época de Navidad.
o les damos colada morada en la época de Semana Santa o de Día de los Difuntos. Pero vivimos el resto de la vida sin misericordia, sin bondad, sin amor. Oro que en esta iglesia existe el compromiso de encontrar al necesitado, buscar al necesitado, hacerme cargo del necesitado, y que el necesitado, el pobre, pueda ver en mí, y tú, Jesús, puedas ver en mí un digno representante de ti aquí en la tierra. Gracias por esta mañana, gracias por el pasaje de Marcos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.